Este capítulo 12, hablamos del capítulo 1 al 8, dijimos que el apóstol Pablo estaba dando doctrina, estaba hablando de la salvación, y que la salvación dijimos que consta de, ¿se acuerda? Santificación, justificación, regeneración y liberación. Aspectos que son importantes para la vida del cristiano. Esa es doctrina que el apóstol Pablo enseña en el capítulo del 1 al 8. En los capítulos del 1 al 11, el apóstol Pablo habla de la situación actual. El 10 habla del pasado de Israel. El capítulo 11, el capítulo 9 habla del pasado de Israel. El capítulo 10 del presente y el capítulo 11 del futuro del pueblo de Israel. Fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, del capítulo 12 al capítulo 16, el apóstol Pablo habla y enseña lo práctico del capítulo 1 al 8, cómo ponerlo en práctica. Porque, hermano, el hecho de que usted tenga mucha teoría no lo hace práctico. Yo le decía esto la vez pasada. ¿Usted se dejaría operar por una persona que ahorita en la pandemia se graduó de cirujano sin tener ninguna práctica? Déjese, ya aprendió en medio de la pandemia, ya lo hizo por virtual. Entonces, lo mismo pasa en el Evangelio. Saber mucha teoría nos hace a nosotros responsables de que aprendimos ya, pero nos hace responsables de poner en práctica lo que ya aprendimos. Porque ya no podemos decir que ignoramos la palabra de Dios, sino que ya no la queremos hacer y entramos en lo que hablaba hermana Gloria, de la rebeldía. Mucha gente no está haciendo lo bueno, no porque no lo sepa. No está haciendo lo bueno porque es rebelde. Y eso tiene otro juicio. Dice la Biblia que mayor condenación tiene el que sabe lo bueno y no lo hace. Hermano, esto nos confronta a nosotros porque como cristianos somos responsables ante Dios, pero también somos responsables ante el mundo. Somos responsables ante la gente que no nos conoce. Somos responsables de vivir lo que predicamos. Somos responsables de predicarle a la gente que no conoce. Somos responsables de predicarle a la gente que conoce. Porque hay gente que lo conoce, pero sencillamente todavía no lo han entendido. Entonces, este desafío del capítulo 12 es realmente, si usted dijera que quiere ser realmente un cristiano, como Dios quiere que seamos todos, el capítulo 12 es una base importante. Si queremos ser cristianos de alto impacto en esta sociedad que nos está tocando vivir, el capítulo 12 es base para esto. El capítulo 12 no solo se enfrasca en decir teoría, se basa en lo práctico. Y al igual que en el Antiguo Testamento, usted sabe, los que hemos estudiado parte de lo que era la presentación de una ofrenda, ¿verdad? Si vamos a Levítico, vamos al Antiguo Testamento, se da una serie de ceremonias que el pueblo judío, el pueblo de Israel, practicaba. Y a esto precisamente el apóstol Pablo está haciendo alusión aquí. El apóstol Pablo está diciéndole a los romanos, primero les está diciendo que así como en el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, esta persona tenía que traer al templo o al tabernáculo, si en ese tiempo, si estaba, por ejemplo, en el desierto. Pero cuando estaba el templo, lo que tenían que traer al templo era una oveja, tenían que traer unas palomas, depende cómo fuera el pecado. Así era el precio o la ofrenda que tenían que poner. Ahora, el sacerdote tenía una serie de ritos, y eso lo vamos a estudiar después, pero no quiero detenerme en esto.
para poder entender lo que realmente un sacerdote. Usted sabe que no podía ser, un sacerdote no podía ser si no era de la tribu de Leví. Entonces, para comenzar, Aarón era de la tribu de Leví, los hijos de Aarón, y toda la tribu de Leví tenían que trabajar en lo que era la iglesia. En el sacerdocio no podía hacerlo cualquier otra tribu. Solo de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Además de los sacerdotes que habían, tenían que tener una serie de ritos, el lavamiento, ¿verdad? Que tenía que tener la purificación, la ropa que utilizaban, la vestidura, todo tiene una relación. La vestidura del sumo sacerdote, eso lo vamos a ver después en detalle, porque me gustaría que viéramos todo eso. ¿Qué significa la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote? Todo lo que él usaba tiene un significado para nosotros, pero volviendo a lo que era el sacrificio, él tenía que presentar el sacrificio por la persona que había hecho el pecado. Entonces estaba el altar de bronce, ¿verdad? Y ahí la persona prácticamente, le voy a decir esto por ejemplo, el sacerdote cuando la sangre era derramada, la sangre de ese animal y que se presentaba en el holocausto, prácticamente lo que se estaba haciendo era que se estaba presentando esa ofrenda, pero parte de lo que el sacerdote hacía era una de las cosas importantes, era que él tomaba parte de la sangre y se tocaba el óvulo de la oreja. También se untaba de la sangre el dedo pulgar, o el dedo grande del pie. ¿Por qué? Porque tenía un significado. Y también el hecho de ponerse aquí. Hermano, muchas veces esas cositas chiquitas no entendemos. Que todo esto tiene un significado. Cuando se derramaba la sangre y se hacía la ofrenda, prácticamente la gente podía decir que estaba cubriendo el pecado. No había manera de borrar el pecado, y eso quiero que usted lo entienda. En el Antiguo Testamento no podía borrar el pecado, se podía cubrir con la sangre de animales y carneros. Y se tenía que presentar un animal que no tuviera defecto. Un animal, porque alguien pudiera decir, bueno, me sale barato, esta oveja está toda quebrada de la pata, la voy a llevar. No podía ser. Tenía que ser perfecta la ofrenda ante Dios. Entonces, eso nos lleva al Nuevo Testamento, donde Jesús se presentó como una ofrenda de un cordero sin mancha, un cordero perfecto. El apóstol Pablo está haciendo alusión de esto, porque él sabe perfectamente que en esa parte del Antiguo Testamento está hablando de que cuando se presenta una ofrenda, lo que primero tenía que hacer es quitarle la sangre, partirla y presentarla, ¿verdad? Presentarla en el holocausto y quemarla. Ahora, para el apóstol Pablo nos dice en el primer versículo del capítulo 1, del capítulo 12, dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí tenemos un desafío, porque en el Antiguo Testamento usted presentaba al pobre cordero, a la pobre oveja, a las palomas, en pago por lo que usted había hecho. Así es fácil, ¿verdad? Pobre las ovejas, ¿qué culpa tenían? Pobre las palomas, ¿qué culpa tenían? Pero eran sacrificadas por los pecados de la gente. El apóstol Pablo está trayendo esto y nos está diciendo a nosotros, usted y yo como cristianos, ya tenemos que hacer esto. Dice, así hermanos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis ¿a quién? Vuestros cuerpos. Nosotros mismos. Cuando se presentaba la ofrenda en el Antiguo Testamento, se entiende que antes de que fuera presentado como ofrenda, se tenía que matar, se tenía que sacar la sangre y despedazarlo. Ya el animal no siente. La diferencia de que vemos aquí
es que nos está diciendo que presentemos nuestros cuerpos. Eso no es fácil. Eso nos requiere a nosotros que tenemos que pagar un precio. Que nosotros va a haber un momento cuando vamos a tener que sacrificar nuestra comodidad, nuestro estilo de vida, porque tenemos que presentarnos nosotros como en nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si a usted le quisieran en este momento echar fuego? Como si fuera la ofrenda. ¿Se quedaría usted ahí o saldría corriendo? No, le doy la pregunta porque es algo que tenemos que pensar. Lo mismo pasa con la gente cuando vienen las pruebas, viene el fuego, se va la gente. ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Va para allá. Y hay gente que no soporta la prueba, hay gente que no soporta el tiempo difícil, y es cuando tiene que presentarse como un sacrificio vivo. Hermano, esta palabra no es agradable y a muchos no les gusta oírla, pero realmente es lo que a nosotros nos desafía como cristianos, a permanecernos firmes aun cuando las circunstancias estén malas, aun cuando las circunstancias estén adversas. Y quiero que vayamos vaya conmigo a la historia de cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es un cuadro interesante que nos puede ver a nosotros lo que estamos estudiando ahorita precisamente. El hecho de presentarnos ante Dios como sacrificio, como ofrenda, tiene que ser un acto de adoración. La adoración no es cantar cantos suaves. La adoración no es música solemne. La adoración es un estilo de vida. Es algo que la gente pueda ver en nosotros, que pueda ver que usted realmente es una persona cristiana, es una persona diferente. Eso es adorar. Cuando Abraham sube al monte, le dice a sus criados: espérenme aquí, voy a subir con Isaac ¿a qué? A adorar. No dice que iban a cantar cantitos suaves, no dice que íbamos a tener el ministerio de alabanza. Dice: vamos a ir a adorar. ¿Y qué era lo que Dios le había pedido? Que subiera y le presentara a su hijo como ofrenda. Ahora vea bien, porque no estamos a la carrera. Quiero que entienda bien este principio. Abraham hace lo que sabía perfectamente que se tenía que hacer cuando se presentaba una ofrenda. Prepara el holocausto, pone la leña, y encima de la leña acuesta a Isaac. Ahora, me sorprende a mí que muchacho tan obediente. Hagámoslo con los teenagers de ahora. Y mire, este es un tipo de Cristo. Isaac es un tipo de Cristo. Porque dice que él fue llevado al matadero como cordero, pero no abrió su boca. Él fue sacrificado y no abrió su boca. Qué difícil es para nosotros mantenernos con la boca cerrada cuando estamos pasando por problemas. Qué difícil es mantenernos firmes cuando vienen las circunstancias. Y mire que Isaac todavía le dice: bueno, papá, yo estoy parafraseando, ¿verdad? Ya está la leña, ya está el altar, está el holocausto, ya está. ¿Y dónde está el cordero? Porque él sabía también perfectamente cómo se tenía que preparar una ofrenda. Ahora me imagino que él no estaba acostado ahí, me imagino que Abraham ya lo tenía amarrado. Y algo interesante pasa cuando dice que levanta su mano y que estaba con el cuchillo a punto de matar a su propio hijo. Y ahora me detengo aquí. Si a usted le dijera que tiene que presentar a su hijo como muestra de que usted obedece a Dios, de su amor por Dios, de su sacrificio a Dios, ¿cuántos de aquí están dispuestos a sacrificar a su único hijo? Ya los muchachos están viendo a mi papá, no creo que mi papá lo haga. Ahora, póngase a pensar esto, porque muchas veces nosotros nos vamos y espiritualizamos todo esto. Pero esto nos enseña
de que muchas veces vamos a tener que sacrificar, tal vez no literalmente, pero sí de alguna manera tenemos que sacrificar lo que más queremos y lo que más nos gusta. Hay mucha gente que no quiere sacrificar lo que le gusta. Yo creo, pastor, que es difícil lo que dijo usted, ¿verdad?, de sacrificar a los hijos, pero si uno tiene la convicción de Dios y que Dios le da a uno esa confirmación, quién sabe si quizás uno lo llegue a hacer, pero... Pero que también se deje el muchacho. Bueno, sí, esa es otra cosa. Sí, mi hermano. Pienso en muchas veces de lo que hablaba de sacrificar a un hijo, uno no lo haría. Literalmente nadie lo haría. Pero vamos a suponer en el ministerio, cuando una persona está entregada al ministerio, a veces hay sacrificio profundo, hay sacrificio de propios hijos, y eso también cuenta. Sí, cuenta. Porque a veces dejas de hacer algo con tus hijos por el ministerio. Entonces es ahí donde el Señor te prueba. No necesariamente ir a enterrarle una daga, como lo que decían, el cuadro se mira. Yo no lo haría definitivamente. Amo mucho a mi hija. Vaya Génesis, qué bueno Génesis. Pero hay veces de que uno en el ministerio a veces sacrifica a uno a sus hijos, en el sentido de que no puedo ir con ella cuando tengo que ir a salvar una alma, hablarle de Cristo. Ahí donde está, es un poco la diferencia, pero sí. Hay maneras, por eso le digo, esto nos ilustra de que de alguna manera nosotros vamos a sacrificar algo que nos gusta, algo que nosotros amamos, por agradar al Señor. Volviendo a lo de Isaac, ¿qué fue lo que pasó? En el tiempo que iba allá a meter el cuchillo a su hijo y matarlo, dice que le dijo el ángel, ve, mira para atrás. Y ahí estaba enredado un carnero en el monte. Él fue, tomó el carnero, porque Dios suplió. Lo que Dios está viendo en esto es la obediencia de Abraham. Nosotros vamos a ser probados en cuestión de obediencia. La obediencia va a requerir de nosotros fidelidad a Dios. La obediencia nuestra nos va a probar si realmente estamos nosotros obedeciendo a Dios, porque de eso se trata. Él dice, el apóstol Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno sería y fácil sería decir, bueno, vamos a ver quién sacrifica a su hijo y alguien que esté aquí haciendo aquí. Pero que yo presente mi cuerpo en sacrificio vivo es que yo me voy a negar a muchas cosas que me agradan, que yo voy a sacrificar mi vida, no literalmente, pero sí hay muchas cosas a las que yo tengo que negarme por agradar al Señor. Pastor, simplemente a veces que uno no se siente bien o está desanimado y no siente ganas de venir a la iglesia, y aún así estamos aquí. ¿Ya? Es un sacrificio. Y fíjense, mire lo que dice, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo que dice, no está hablando del alma, porque como dicen muchos, yo no voy a estar en la oración, pero ahí voy a estar con ustedes en espíritu. Eso es cuento. Eso es cuento. Venga a la iglesia, sacrifíquese. Sacrifique su carne. Hay que sacrificar la carne. Aquí no está diciendo que va a sacrificar su alma, que va a sacrificar su espíritu. Dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Cuando hay cosas físicas que a usted les está molestando y aún así usted viene a la iglesia, tal vez no se siente bien físicamente, pero usted viene a la iglesia, usted está haciendo un sacrificio. No pongamos tan espiritual esto, no lo llevemos tan, es que se necesita ser muy espiritual para eso. No, si hemos entendido que vamos a hacer un sacrificio en nuestros cuerpos, es muy posible que también le huyamos a un ayuno. Es que la idea de ayuno es un sacrificio. Y es cuando usted mira pasar la Biblia. Cuando más hambre le da, cuando usted quiere hacer un ayuno. ¿Verdad? No es fácil sacrificar. Y mire, ayuno no es aguantar hambre. Ayuno es con un propósito definido. O sea, hay cosas que uno no puede físicamente lograrlas. Con el ayuno se pueden hacer muchas cosas.
Hermano, Jesús mismo dijo, hay cosas que no van a salir, demonios o influencias del diablo que no van a salir si no es con ayuno y oración. Hay un sacrificio a pagar. Usted tiene amigos que usted les ama, pague un sacrificio usted ante Dios, decir, Señor, yo voy a hacer un ayuno a favor de estas almas. Llorar por esas almas, orar por esas almas, interceder por esas almas. Es un sacrificio. Y el adorar no solamente es venir aquí al templo, como usted dijo, sino que cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la tienda, cuando vamos a la escuela, cuando andamos en la calle, en el carro manejando, o sea, en todo lo que nosotros hacemos en diario vivir en nuestras vidas, esa es una adoración al Señor. ¿Ya? Y vea lo que dice también después, hay una coma, dice santo. Santo hemos dicho que es apartado para Dios. Muchos confunden decir, oh, yo no soy santo. Entonces, si usted no es santo, no está apartado para Dios. Y si no está apartado para Dios, está apartado para el diablo. Porque solo hay dos señores. Y si no estamos apartados para Dios, le estamos dando oportunidad de que el enemigo nos use. Es que a veces, pastor, yo creo, bueno, yo vengo de trasfondo católico, y eso se le mete tanto a uno que los santos, que son perfectos, ¿verdad? Entonces a veces tiene uno todavía esa mentalidad, que no sabe que santo quiere decir apartado para Dios. ¿Sí? Y después dice, agradable a Dios. ¿Sabe por qué menciona esto? Porque muchas de las ofrendas que se daban no eran agradables para Dios. Si usted va a la historia de Saúl, Saúl presentó ofrenda, él no era sacerdote. Saúl en un acto de desobediencia presenta ofrenda ante Dios. Y a Dios, y Dios llega el momento cuando él dice, ya el olor a carne quemada, ya no quiero sacrificio. ¿Y qué es lo que dice? Los conocedores de Biblia, que dice Dios, no quiero sacrificio, ¿quiero qué? Obediencia. La obediencia es mucho superior, mucho mejor que el sacrificio. Porque cuando usted obedece, prácticamente el sacrificio que lo va a hacer, lo está haciendo por obediencia. Tal vez aunque no esté agradable, pero lo está haciendo por obediencia. Y sabe que por la desobediencia Saúl fue desechado del reino. Hermano, la desobediencia va más allá de que usted le dé instrucciones y usted no las siga. La desobediencia va con que yo quiero agradar a Dios desobedientemente. Estoy equivocado. Muchas veces, por ejemplo, él deliberadamente agarró esas cosas que le dijo Dios que no tomara nada. Y él todavía dijo, no, pero es que yo creo que le vamos a ocupar y que no sé qué. Muchas cosas a nosotros nos puede parecer que estén bien, pero a Dios no le agrada. Y sin embargo, en otra guerra, les digo, llévense todo. O sea que, como usted dice, la obediencia, decir, esta vez no, aquella vez sí, pero es la obediencia. Y por eso nuestra ofrenda ante Dios, hermano, tiene que ser agradable. ¿Sí? Porque hay ofrenda. El hecho de que usted presente una ofrenda, si no la presenta de la manera correcta, no va a ser agradable delante de Dios. Supongamos que usted tiene algo que hacer en la iglesia, porque todo esto viene, ahorita estamos realmente en el versículo 1, prácticamente estamos en la introducción. Pero si usted va a hacer algo y no lo va a hacer de la mejor manera, esa ofrenda no es agradable para Dios. Y es lamentable que mucha gente está en ese estilo, haciendo las cosas, pero no está haciéndolas agradables para Dios. Está presentando ofrendas de mal gusto. Está presentando ofrendas, lo voy a hacer, pero es que no quiero hacerlo, no me siento bien hacerlo. Están ofrendando su tiempo, pero lo están ofrendando y no es ofrenda agradable delante de Dios. Dios rechaza esa oración o esa ofrenda. Después dice que es vuestro culto racional. En inglés es un poquito diferente. En inglés es razonable. Esa sería la traducción en inglés. Un culto razonable. Por eso dice, si Dios en los capítulos que vimos se entregó por nosotros, ¿no es razonable que nosotros nos entreguemos por Él? Hago la pregunta.
Si Dios entregó a su Hijo por nosotros, hizo todo lo que hizo, ¿no es razonable que nosotros hagamos lo mismo de entregarnos por Él? Es nuestro culto racional. Estamos viendo que es lo más razonable que se puede hacer. ¿Por qué ponerle al Señor peros cuando el Señor quiere darnos lo mejor a nosotros? Si nosotros entregamos lo mejor de nosotros a Dios, créame que aunque sea lo más pequeño que usted considere, Dios lo va a ver con tanto agrado y Dios va a comenzar a prosperar eso que usted está haciendo para el Señor. Lamentablemente muchas veces nosotros estamos ocupados en la obra, pero no estamos en una relación completa con el Señor de la obra. Estamos en tanta actividad, pero nos hemos olvidado realmente de agradar a Dios en lo que hacemos. Si usted va a venir a hacer algo, hágalo con alegría. Dice que lo hagamos como para el Señor, no como para los hombres, porque todo va a tener recompensa. ¿Sí, hermano? Y ese culto racional viene de la palabra griega lautreun ein, que es trabajar por jornal o paga, pero pero también lo que Dios quiere es que nosotros lo hagamos voluntariamente, el trabajo. Amén. Fíjense que en el libro que tenemos, si usted quiere tomar nota de ahí, lo tiene usted, lo voy a leer. Dice: este primer versículo se encuentra en el contexto de la proclamación del apóstol Pablo sobre la grandeza de Dios del capítulo 11, ya que Dios es todopoderoso y todo le pertenece a Él, incluyendo cada ser humano. Debemos por tanto rendir toda nuestra vida ante Él y para Él. Es de esperarse que, habiendo dado Él todo al entregar a su Hijo por nosotros, que nosotros le demos nuestro ser. Eso es razonable. ¿Cómo ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo? Bajo la ley de Moisés, el pecador tenía que traer un animal vivo al sacerdote, que fuera sacrificado por los pecados. El sacrificio serviría como ¿qué? Como una cobertura por los pecados. Pero era temporalmente hasta que trajesen el siguiente animal, y el ciclo se repetía indefinidamente. Pero cuando Cristo vino, el sistema sacrificial dejó de ser necesario por razón del perfecto sacrificio del cual se dio una vez y para siempre. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que durante mucho tiempo lo que hacía la sangre de las ovejas, de los corderos, era cubrirlo. Pero en sí el pecado estaba ahí, no lo eliminaba. Cuando Cristo vino, hizo un trabajo perfecto. Y entonces Él quita el pecado del mundo de una vez y para siempre. Y parte de lo que la Biblia dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, la ceniza de la becerra, rociada sobre los que se habían contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso es el medidor de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire qué hermoso. Entonces, ahí nos enseña de que realmente por medio de ese sacrificio nosotros ya prácticamente tenemos el acceso ante Dios, y lo que nosotros hacemos delante de Dios por medio de Cristo
que Él se presentó como una ofrenda perfecta, nosotros tenemos acceso a Dios. Ahora, bajo el viejo pacto, que estábamos hablando, ¿verdad? El pacto de la ley, y tenía que tomar ese animal, su lugar en el altar. Tenía que haber un sacerdote, un mediador para que esa persona se acercara a Dios. Un animal de sangre, el animal era sacrificado vivo. Nadie podía venir a Dios si su animal para el sacrificio y sin un sacerdote que oficiara. Pero en el nuevo pacto nosotros podemos venir como sacrificios vivos en base a lo que Cristo hizo por nosotros. Ya no necesitamos el formalismo del antiguo pacto. Ahora venimos nosotros mismos, entramos en su presencia por la sangre de Cristo. Eso es bonito, ¿verdad? Como el apóstol Pablo nos ilustra esto para que nosotros vengamos vivos. Así como en el Antiguo Testamento se presentaba el animal vivo, nadie podía traer como ofrenda un animal muerto. Tenía que ser un animal vivo. Entonces el versículo 1 nos está diciendo que nosotros presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Dice en Hebreos: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, acerquémonos a Dios con la confianza, como un sacrificio ante Dios. En Santiago 4:4-5 dice: por lo tanto, Dios quiere que vengamos a Él diariamente y que vivamos para Él. El ser un sacrificio vivo nos habla de vivir una vida santa, apartada para Él. Tenemos que ser más como Cristo y diferentes al mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O qué pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Nos está tocando vivir un tiempo de la cultura donde estamos siendo probados. Y la gente, oh no, para no ofender no voy a decir lo que es pecado, no voy a hacer lo que es esto, no lo que es lo otro. Hermano, no podemos convertirnos por agradar al mundo, desagradar a Dios. Cualquier ofrenda que presentáramos delante de Dios, si no estamos en obediencia con Dios, no va a ser acepta. Entonces, en 1 Juan 5:19 sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Usted pudiera decir, ¿por qué está bajo el poder del maligno? ¿No se ha dado cuenta usted cómo están los medios de comunicación? ¿No se ha dado cuenta la violencia que está pasando? Toda la maldad que se está desarrollando, porque está bajo el maligno. Cuando el diablo le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares, no le estaba mintiendo, porque cuando Abraham pecó, le entregó todo. Él es el príncipe de este mundo. Por eso usted mira tanta maldad. Pero si queremos realmente nosotros ser una iglesia de impacto, si queremos realmente vivir el Evangelio como la Biblia dice, tenemos que hacer esto una realidad. De que hay cosas que el mundo nos esté presentando, pero tenemos nosotros que rechazarlas. No digo yo que seamos malcriados, que seamos groseros, pero sencillamente que sepamos de que tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Porque si alguna vez nosotros vamos a ser no tentados, sino que probados, ¿dónde estaría nuestra lealtad? ¿Qué era lo que hiciéramos? Porque eso nos confronta. Mire, dice Colosenses 2:8-10, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Tanta filosofía y tanta sutileza. Nuestros niños están siendo adoctrinados. Y usted como padre ya no tiene derecho de sus hijos. Y también Jesucristo pasó cuando estaba en el pozo ahí con la samaritana. Él le dijo la verdad, el pecado, lo que estaba haciendo, de una manera tranquila, con amor, me imagino, cuando le dijo cuántos, ¿verdad?, maridos tenía y ya lo dijo. O sea, la verdad usted la puede decir, pero no quiere decir que porque usted va a decir la verdad va a ser una persona grosera. Pero tenemos que pedirle al Señor por eso. Tenemos que pedir al Señor gracia para decir las cosas, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo: según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, y que Él es la cabeza de todo poder y autoridad. Entonces, sabemos perfectamente
Y nos vuelve a decir aquí, yo creo que solo vamos no sé hasta dónde podemos llegar, pero dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay gente que está amando demasiado las cosas en el mundo, y por eso se le hace difícil ser cristiano, porque hay cosas que nos están presentando. Nos cuesta hacer muchas cosas para el Señor, pero al mundo qué bien que le servimos. Nos dicen overtime, vamos al overtime, pero para la iglesia nos cuesta. Y no quiero ser legalista, no estoy sonando legalista, sencillamente estoy diciendo la realidad, que muchas veces el enemigo nos va a traer una cosa y decir, ¡oh, qué bendición! Una bendición, cuando eso nos está alejando del Señor. Porque esto es pasajero, y lo que estamos hablando es una vida eterna. Ahora, el verso 2 nos habla precisamente de eso, donde dice, no os conforméis a este siglo. Cuando está diciendo este siglo es como decir, no se conformen a lo que estamos viviendo en esta época. Hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ahorita, para que usted pueda ir a algún lugar, es muy fácil que en cualquier momento tenga una demanda. Estamos viviendo una sociedad de cristal. Todos se ofenden. Tiene usted, hasta los pronombres están cambiando ahora. Y la Real Academia Española se está adaptando. Y la iglesia se está adaptando. Y como cristianos nosotros tenemos que saber si está correcto o no. Como le digo, no nos están llamando a ser groseros, pero nos están llamando a que nosotros obedezcamos al Señor. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga bien esta palabra. Cuando habla de la renovación del entendimiento, está hablando de la misma palabra que se usa para cambiar. Lo que significa metamorfos. Es la misma palabra que se menciona aquí. Un gusano no puede volver a ser gusano. El gusano tiene su tiempo de ser gusano, después oruga y después mariposa. Pero no se puede revertir. Así la vida del cristiano tiene que estar en metamorfosis. No podemos estar regresando a lo que antes éramos. Y hay muchos que vamos como el cangrejo para atrás, ¿verdad? Y aún, pastor, nuestro cuerpo va cambiando. El cuerpo de nosotros a los 15 años no es igual ahorita, a los 70. Entonces, no hablemos de cosas tristes. Que se está cambiando, o sea, continuamente está cambiando. Esto es lo que está diciendo, que también nosotros tenemos que irnos transformando día a día. Día a día. Yo le pongo un ejemplo. Le puedo decir a los teenagers de ahorita que me vayan y me compren un 8-track. ¿Qué es eso? O que les diga, vamos a poner, ahora ni los cassettes se ocupan ya, ni los long plays. Ya están regresando. Ya están regresando. Pero si imagínense que yo quiera poner aquí en esta computadora, que quiera poner mi cassette, no cabe. Por eso es que muchas veces nosotros estamos, en este tiempo, hermano, pidámosle al Señor que nos dé estrategias de cómo traer el evangelio práctico, porque no podemos venir con un evangelio anticuado. Acuérdense, los principios no pasan de moda. Lo que fue pecado hace 2000 años sigue siendo pecado ahora. Pero sí podemos traer un evangelio que sea práctico. Muchas veces nos predicaron un evangelio, pero no nos dijeron en qué manera lo podemos practicar. ¿De qué manera podemos traer este verso en el diario vivir? No nos dijeron a nosotros muchas veces que esto de ser cristiano no es para gente súper espiritual, que se necesita ya andar levitando, José. Ay, no, es que eso es para gente que ya la aureola le molesta a uno, no se puede poner sombrero porque es muy santo. O que las alitas me molestan cuando me siento. No, sencillamente que es práctico. Por eso le decía yo de que el apóstol Pablo nos muestra del capítulo 12 un evangelio práctico, para que no nos vayamos tanto y que vengamos a la realidad que hay gente que quiere ver personas normales, personas en este tiempo que pueden impactar esta sociedad en que nos ha tocado vivir.
y que no nos adecuemos a lo que estemos viendo, que seamos renovados, que seamos cambiados, que haya una metamorfosis en nuestra vida, que podamos ir, como decía hermana Eugenia, que podamos ir cambiando, que vayamos de victoria en victoria, de poder en poder. Sí, mi hermano. Pero ahí también es que cuando nosotros le damos cabida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos orgullo, nos hace sentir que eso ya no está bien, ya estamos sirviéndole y quiere decir que vamos a cambiar. Pero si nosotros escuchamos la voz y que no, sigo haciendo lo que yo quiero, entonces no estamos escuchando la voz del Señor. Amén. Sí, definitivamente. Acuérdense, Jesús dijo, me voy pero no los dejo solos. Les mandaré otro consolador, quiere decir otra persona de la misma categoría, que es Dios mismo con nosotros. Y Él dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia y toda verdad. Quiere decir que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, hay una vocecita, no es la conciencia. Ya nosotros no estamos por conciencia, estamos por la dirección del Espíritu Santo. Dice, no está bien lo que estás haciendo, hijo. No está correcto. Aunque usted mire para todos lados, y usted mira para acá, mira para allá, y le pasa del que andaba robando elotes. No sé si has escuchado esa historia. Y un señor con su hijo y se metió a la milpa, y no era de él la milpa. Y miraba que no viniera nadie. Y agarraba elote, y otros elotes. Y de repente el niño le dice, papá, pero no ha visto para arriba. Porque él miraba para todos lados a ver si no venía nadie. Pero le dice, no ha visto para arriba. Y el papá viendo para allá le dice, es que Dios nos está viendo. Por eso no podemos ignorar la voz del Espíritu Santo, porque Él está en todo lugar. Llega el momento, como dice hermana Leti, si ignoramos la voz del Espíritu Santo, llegará el momento cuando Él se contrista y ya no vamos a sentir nada. Hacemos lo malo y no sentimos nada, porque nuestro corazón ya está como una piedra. El ejemplo de Sansón, que ni cuenta se dio cuando la unción se le había quitado. Lo mismo pasa. Y eso es lo que también todos los medios, Hollywood están con sus películas, haciendo todas estas películas. Y ya los jóvenes muchas veces ya, ciertas cosas ya no sienten ellos nada, se les hace normal. Y ¿verdad? No hay que ser como el camaleón, ¿verdad? Que se adapta según la situación, tenemos que ser diferentes. Yo le voy a hacer una pregunta. Fíjense que, hablando de esto, tal vez en su trabajo usted ha sido desafiado a hacer cosas que usted, en sus principios, no está correcto. Y sin embargo, muchas veces uno, para no meterse en problemas, no lo hace. ¿Sabe usted que el hecho de estar aquí en el altar, a mí me protege la primera enmienda de los Estados Unidos? Tengo el derecho a libre expresión, pero saliendo de aquí yo me expongo. Y no voy a decir que pues tengo que defender mis principios cristianos. Y muchas veces, aún en la familia se molestan porque uno va a decir lo correcto. Pero ahí es donde entra lo que es el hecho de que seamos transformados, el hecho de que seamos por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que entendemos por la voluntad de Dios? El distrito de Long Beach ha sido ahorita, tiene bastante problema por ese oficial escolar que disparó a la muchacha. Bueno, pero la muchacha también fue a pelear. La cosa es, bueno, no es justificación, ¿verdad? La cosa es de que el día que iban a tener la reunión del distrito, nos dijeron a nosotros que esperaban muchas protestas. Entonces querían que nosotros nos fuéramos más temprano. Nos dijeron a las 4 se tienen que ir todos, no queremos a nadie acá. Entonces después vino la secretaria de nuestro departamento de educación especial y nos dijo, ¿saben qué? La directora dijo que se pueden ir a las 3:45 antes para que no haya tanta gente saliendo al mismo tiempo. Entonces parte de las personas que están alrededor mío, la señora a las 3:30 se estaba yendo y me dice, ¿no te vas a ir tú? Le dije, ¿no viste que nos dijeron que a las 3:45 nos podemos ir? De por sí, le dije, ya nos están dando más de 1 hora y minutos para irnos a casa pagado. Le dije, no podemos aprovecharnos, ¿verdad? Y solo se quedó callada. Ella sí se fue a las 3:30, ¿verdad? Pero son cositas así, pastor, que yo digo,
es cuando el Señor dijo, ay Señor, ayúdame a poder, ¿verdad? Decir algo que fue en esa situación, ¿verdad? Para que ellos escuchen, ¿verdad? De que no podemos. Le dije, yo no le quiero robar al distrito, le dije, es un robo si lo ve antes, de la hora que me dijeron. Se desaparecen las cosas, ¿verdad? No, por eso dice, no os conforméis a este siglo. Quiere decir que no nos adaptemos a este siglo, no nos adaptemos a esta época. Porque es muy posible que lo que esté bien en este tiempo de la sociedad, no está bien para Dios. Y que lo que está diciendo es que nos transformemos, ¿verdad? Que tengamos una metamorfosis en nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, hermano, es como lo que le estaba diciendo. Hay cosas que tal vez no las habíamos entendido antes, pero viene el Espíritu Santo y nos hace entender las cosas. Hay versículos que tal vez los hemos estudiado durante mucho tiempo y llega el momento cuando dice, ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque está renovando nuestro entendimiento. Una vez se renueva el entendimiento, ¿para qué? Para que comprobemos cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que si no estamos renovados en nuestro entendimiento, vamos a estar haciendo cosas, pero no vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios en lo que hacemos, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Porque hemos visto, ¿verdad?, que está la voluntad permisiva de Dios. Hay gente que anda haciendo lo malo y usted dice, pero si mire anda haciendo lo malo y también que le va. Porque está usando la voluntad permisiva de Dios, pero no porque sea la buena voluntad de Dios. Puede ser que esté usando la voluntad, la otra voluntad provisoria de Dios. Que Dios sabe que usted va a ser bueno al final de las cosas y por eso no le mata un rayo. Porque Él ya está viendo el futuro. Sabe que usted un día va a entender y que va a venir el Señor conoce nuestro futuro. Y por eso no nos mata. Pero estamos abusando de la voluntad. Por eso la voluntad de Dios en esto, y si anota en su Biblia cuál es la buena voluntad de Dios, para que el día le pregunten a usted, diga, la buena voluntad de Dios, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, hermano, le va a decir, usted va a saber cuando está haciendo la voluntad de Dios. Usted sabe. ¿Por qué? Por la revelación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Si no tenemos buen entendimiento, vamos a estar haciendo las cosas malas y ni siquiera vamos a tener de que estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque mi entendimiento todavía no está claro. Todavía no he entendido que para agradar a Dios. Oiga bien esto. Estábamos hablando en la escuela dominical que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo, porque todo lo que viene después de esto, hermano, es un gran desafío este capítulo para nosotros. Dice... Y cuando usted estaba diciendo, pastor, que el Espíritu le enseña a uno, estos libros que hemos estado estudiando, o sea, ha sido una gran bendición para mí, yo sé que para todos, pero en especial, me acuerdo cuando estudiamos el libro de Juan, y que yo me di cuenta donde dice, Juan 17, 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, Él ya nos dio esa gloria. Ya nos dio esa gloria. Y cuando yo leí eso, dije, no me había dado cuenta, Señor, perdóname, ¿verdad? Pero son cositas que Él enseña, también como lo que dijo usted cuando subió, ¿verdad?, con el muchacho a sacrificarlo. Yo lo había leído muchas veces, pero cuando yo leí donde le dijo al siervo, vamos a ir, y de ahí vamos a regresar. Entonces dijo, vamos, no dijo, voy. Entonces dije, Señor, entonces yo sabía de que iba a regresar con su hijo, pero... Por eso es el Padre de la fe, porque Dios va a proveer. Ahora, mire, el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Podemos tener mucho conocimiento,
pero que eso no sirva para creernos más que los demás. Hay quienes ya se consideran que son la cuarta persona, la Trinidad. Hermano, el estudio nos tiene que ayudar a nosotros para ser personas que podamos entender al que todavía no conoce, que podamos ver a las personas, tener paciencia y poder enseñarles, porque esto es para que nosotros compartamos. Si no, quedaríamos como esos niños, ¿verdad? Que comen pero no quieren darle a los demás. Entonces seríamos egoístas. Hablemos de esto para que, por la gracia que nos es dada, que no nos creamos mucho, que no nos creamos más que los demás. Si estamos aprendiendo de la palabra, que cuando una persona venga por primera vez, nosotros comencemos a decirle, qué bueno que vino. Y hermano, corra la noticia de que aquí en San Pedro esta iglesia es de puros pecadores. ¿Le parece extraño a usted? Si esta iglesia se compone de puros pecadores. Comenzando por el pastor y los diáconos, la diaconisa. ¿Sabe qué? La única diferencia es que somos pecadores pero perdonados. Y puede decir usted, yo no voy a esa iglesia porque ahí hay muchos hipócritas, siempre hay espacio para otro. Y puede decir la gente, yo no voy a ir porque en ese lugar hay muchos chismosos. Deje de ir al cine, deje de ir a la escuela, deje de ir a los restaurantes porque hay gente chismosa, pero siempre va. La iglesia se compone de gente imperfecta. Y si Dios nos está alumbrando y nos está dando conocimiento, es para que podamos hacer el trabajo de Él con excelencia y decirle a la gente, traer el evangelio práctico y no creernos más que otra persona. No, hermano, de ninguna manera. Le puedo decir, entre más simples seamos nosotros, más sencillos seamos, la gente va a entender que realmente el evangelio no es como muchos lo piensan. De que ya tengo que usar corbata, tengo que usar traje. Yo uso corbata y uso traje porque me gusta. Pero bien pudiera pararme aquí con otra ropa. Eso no me quita. La santidad se lleva en el corazón. Hermano, no nos confundamos. Y el apóstol es fuerte en esta palabra, porque nos está diciendo que no tengamos mejor concepto del que debemos tener. Hay otra palabra que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, mirando a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Quiere decir que mi posición aquí, aún como pastor, yo tengo que verlo a usted como superior. De hecho, cuando yo estoy sirviéndole a ustedes, yo estoy en una posición muy inferior, menor que la de usted. Pero hoy equivocamos los términos. Viene el siervo. ¿Siervo de quién si no le sirve a nadie? Hermano, estamos usando un término que realmente nos queda muy grande. Aquí todos debemos servirnos unos a otros. Aquí todos tenemos que ver que tan necesario es el que acaba de venir como el que ya tiene tantos años. Columna, por ejemplo, hermana Telma. Columna, ¿cuántos años de estar en la iglesia? Y mire, aquí está. Pudiera decir, hermana Telma, pues yo he pasado muchos años ahí, pero hermana Telma, ¿su actitud cuál es? Estar siempre aprendiendo, ¿sí o no, hermana Telma? Qué hermoso que podamos ver que hay gente, hermano, que en la iglesia no se crea más que nadie. Qué difícil es cuando usted va a algunas iglesias, donde si usted no lleva traje no lo dejan entrar. Donde primero miran cuál es su carro. Por eso Santiago dice, cuando vayas a algún lugar no te sientes en lugares de frente. No va a ser que te digan, quítese de ahí porque eso es para otras personas. Como cristianos, hermanos, nosotros estamos llamados a ponernos a empatía con la gente. Entendamos que la gente está pasando por situaciones donde todavía no conoce al Señor. Tenemos que entender. Esto nos va a hacer el evangelio más práctico. Yo creo que nos quedamos, pero dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que entre más creamos eso y tengamos la fe que lo que Dios está haciendo, en esa medida pongamos en práctica lo que Dios nos ha dado. Solo llegamos al versículo 3, hermanos, porque realmente ahí nos quedamos. Pero si hay algún comentario, una pregunta. No, y también el Señor dice, la palabra de Dios dice de que Dios ve de lejos al altivo.
y decía que no cumple. Así que si nosotros no podemos creerlo más, porque el Señor nos va a ver de lejos. Y el ejemplo lo vemos en el publicano y el fariseo. Usted sabe que el fariseo se consideraba que estaba inmaculadamente bien ante la ley. Y los dos se presentan. Jesús estaba viendo, porque Jesús lo narra esta historia, que estaba el publicano, un pecador de los que colectaban impuestos, que trabajaba en el público, y estaba el fariseo. Y miren la actitud del fariseo: Señor, te doy gracias que no soy como este pecador, este aquí y este allá. Este versículo podemos aplicarlo ahí, donde yo queriendo tener los ritos porque estoy cumpliendo la ley, estoy haciendo tantas cosas, estoy menospreciando a la gente. No es mi posición. ¿Qué es lo que dice el publicano? Doy gracias que no soy como este, que hago esto, que hago lo otro, que hago allá. Estaba presentando ofrendas, pero dice que los dos que se presentaron a presentar ofrendas, el publicano mientras tanto decía: Señor, en la actitud de misericordia de mí, pues soy pecador. Él estaba reconociendo su actitud, y dice que los dos presentaron ofrendas, y dice: yo os digo que este salió justificado y el fariseo no. Jesús lo dijo: hermanos, si vamos a presentar ofrendas, vamos a presentar ante el Señor, que vengamos con una actitud: Señor, yo necesito más de ti. Señor, yo necesito tu presencia, necesito cambiar este temperamento, Señor, esta lengua, estos oídos, que no oigan tantas cosas. Sacrifiquémonos, vale la pena. También aún, ¿verdad? Jesucristo nos mostró, Dios, de que Él dejó su gloria para venir aquí y vivir en nuestros cuerpos pecaminosos, en mi cuerpo pecaminoso, y sin embargo, ahí está el Señor. Digo, Él teniendo todo, y sin embargo... Se despojó a sí mismo, esa es la palabra, ¿verdad? Sí. Entonces, si hay otro comentario o una pregunta, porque después voy a decir que nos presentemos en sacrificio vivo. Amén. Es que nos quedamos aquí. Amén.